Hoy vamos a ver el capítulo 3 de la serie Apocalipsis, y este capítulo lo hemos titulado La segunda venida y el reino milenial. Ya sabemos que Cristo vino una vez. El arrebatamiento de la iglesia no va a ser la segunda venida porque no es visible, sino que será en secreto el arrebatamiento, como una historia que yo subí ahorita. Y la segunda venida sí es visible. Entonces, entendamos bien este punto. En el capítulo anterior voy a darles un breve resumen de lo que estuvimos hablando. Estuvimos hablando acerca de la tribulación y el juicio que el mundo no espera. En ese capítulo descubrimos que la tribulación es un periodo literal y profético de 7 años que comenzará una vez sea raptada la iglesia, que es el cumplimiento o el inicio de la semana 70 de Daniel, y el cumplimiento final del trato profético que Dios tendrá contra todos los rebeldes y contra Israel, que fue el pueblo que no recibió al Señor Jesucristo. Entonces esta etapa se divide en dos: en la tribulación y en la gran tribulación, que son 3 años y medio donde habrá una falsa paz, y después de esos 3 años y medio el anticristo, que será el líder mundial, rompe esos acuerdos que tiene con 10 potencias mundiales, y de inmediato inicia la gran tribulación. Entonces vimos como un líder mundial surgía, que era el anticristo, y en su brazo derecho, pues digamos que su mano derecha, el falso profeta. Ellos van a engañar con señales, van a engañar con prodigios, con control económico, y durante este tiempo se desatarán los juicios de Dios sobre la tierra, que vienen siendo los sellos, lo vimos la semana pasada, las trompetas y las copas, trayendo guerras, pestes, desastres cósmicos también, porque es bíblico que habrán desastres cósmicos, demonios también sueltos que irán en contra también de la humanidad, y Dios les dará el poder para destruir la mayor parte de la tierra. Incluso habrán personas que tendrán el sentimiento de quitarse la vida, pero en esos tiempos no habrá forma de quitarse la vida, porque van a haber unos tiempos donde la muerte no la van a hallar, porque necesita cumplirse todo el tiempo profético. Sin embargo, Dios no olvida a su pueblo. Entonces, Israel, justamente en Israel serán despertados 144,000 evangelistas, que vienen siendo los 144,000 sellados, 12,000 de cada tribu, judíos que predicarán durante estos años, mientras millones, señores, millones de mártires, millones así vea, por cantidades entregarán sus vidas por no rendirse al sistema del anticristo, y habrán otros archimillones que serán engañados y entregarán sus vidas al anticristo, y entre esos habrá una gran parte también de la iglesia, que lamentablemente está escrito que venían de la iglesia, parecían ser nuestros, pero no eran nuestros. O sea que hay que orar mucho por nuestros amigos, y más que nunca hay que evangelizar bastante, porque estamos a la apertura de un gran acontecimiento, y pues los que estemos listos nos iremos en eso. Esta viene siendo como una introducción de lo que vimos en el capítulo 2, y fue un llamado claro a la iglesia, que la iglesia no estará presente. Hay personas que se basan en Mateo 24, cuando Jesucristo le habla a los judíos exactamente de la señal del fin, y dice que los judíos pasarán por la ira venidera y luego vendrá Jesucristo a su segunda venida. Y para ellos sí, porque ellos pasarán, todos los judíos pasarán la tribulación y la gran tribulación. Pero la iglesia, nosotros que somos la iglesia, no pasaremos. Cuando Jesús le hablaba a ellos, le hablaba a los judíos, no había nacido la iglesia. Luego la iglesia nace en el día de Pentecostés, y justo ahí es donde ya la promesa aplica para nosotros, que Él a la iglesia librará de la ira venidera. Entonces, la iglesia no estará presente, y esta revelación debe provocar en nosotros un temor, no de miedo, sino un temor reverente, una urgencia también evangelística, y una decisión firme de poder vivir en santidad antes de que el reloj profético marque el fin, señores. Entonces, para poder adentrarnos ahora sí en esto, permítame, yo oro, y si usted puede acompañarme en oración también ahí, para que sea el Espíritu Santo quien nos muestre y quien nos revele su palabra hoy. Padre eterno,
Hoy te damos la gloria a ti por este momento, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú puedas hablar a nuestros corazones, que puedas mostrarnos, Señor, lo revelado que tienes a través de esta serie profética, precioso Jesús, y que puedas, Señor, movernos, Padre Celestial, en urgencia y en determinación para poder ser partícipes de este acontecimiento tan hermoso que viene, que es el gran arrebatamiento, donde te esperamos, Señor, venir desde el cielo, Padre Celestial, por una iglesia, precioso Rey. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tú estás aquí. Te pido también que puedas tomar el control de las personas que están aquí y que puedas revelarle al corazón de cada una de ellas lo que vamos a hablar, para que puedan su entendimiento, Señor, esparcirse, Padre Celestial, de una manera sobrenatural. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, en esta serie, al final ya está escrito, veremos la línea escatológica del fin. Ahí, por favor, si hay personas activas escribiendo los capítulos, los versículos, sería súper bien para que nos ayuden. Entonces, resulta que el rey regresa. ¿Quién es el rey? Jesucristo. Regresa a gobernar. Y él afirma la victoria absoluta sobre el mal y revela el plan de la restauración de toda la tierra. Entonces, en capítulos anteriores vimos cómo el arrebatamiento de la iglesia y el juicio de la tribulación iba a funcionar, ¿cierto? Ahora, tras esos años de oscuridad, el cielo se abre y el Rey de Reyes regresa, no como cordero. La primera venida vino como cordero. Ahorita viene como león. Jesús no viene a negociar. Él viene a reinar. Y esta es la segunda venida, la venida gloriosa, visible de Cristo, donde todo ojo lo verá y la tierra entera será testigo del día del Señor. ¿Cómo así que del día del Señor? Acuérdense que para Dios un año son 1000 días. ¿Y cuánto tiempo va a gobernar Jesucristo con nosotros aquí en el reino milenial? 1000. Por eso dice el día del Señor. Entonces, su retorno marcará, su reinato marcará el fin de la era o del sistema anticristiano que viene siendo gobernado por el hijo de Satanás, que es literal, el hijo de Satanás es el anticristo. Entonces, ya entendiendo todo esto, ahora vamos a hablar exactamente de la segunda venida. Vayan tomando nota, la segunda venida. Leamos Apocalipsis 19, del verso 11 al verso 16. Dice la palabra así, ahí les van a poner en el chat. Dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Verso 13. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre. ¿Quién estaba vestido? ¿Quién tenía una ropa teñida de sangre? Jesucristo. Y su nombre, el verbo de Dios. ¿Cierto? El verbo de Dios. El mismo Dios, señores, con nosotros descendiendo. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regía con vara de hierro. Ahorita vamos a hablar un poco de esto, que este es el texto principal. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. O sea que Jesús era tatuado. Tenía un tatuaje en el muslo. Ahí dice, ¿no? Y en el muslo tenía escrito. Mira, no lo tomemos así, pero... Entonces, señores, este es el texto principal acerca de la segunda venida de Jesucristo. Ya vamos a hacer un desglose. Vamos un ratico a Mateo 24, verso 30. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre
viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gloria. Aquí le está hablando Jesús a los judíos, obviamente después de la tribulación, hablándole de la segunda venida, no a la iglesia. Pues estamos ya, esa parte la pasamos ahorita, estamos hablando de la segunda venida. Entonces la explicación de esto es que la segunda venida no es secreta, el arrebatamiento sí es secreto. ¿Listo? ¿Estamos claros? La segunda venida es visible, es gloriosa y está acompañada de juicio. Cristo va a regresar con un ejército celestial que incluye a los santos glorificados. Ya yo le voy a decir cuáles son los santos glorificados, porque ahí estamos nosotros. En los santos glorificados estamos nosotros. Entonces, esta venida ocurre justamente en el final de la gran tribulación, o sea, finalizando ya los 7 años para destruir al anticristo. ¿Y cómo lo va a destruir? Solamente con su espada. Abre su boca y sale una espada. Y con su presencia, con su resplandor, ya liquida el anticristo y el falso profeta. Abre la tierra y lo lanza al lago de fuego. O sea, recuerden que en este momento no hay nadie en el lago de fuego. Está el borde del abismo, que es donde está la gente en este momento que muere sin Cristo. El seno de Abraham, que es la primera parte del infierno, donde ahí no hay nadie en este momento, porque Dios se lo llevó cuando llevó Jesucristo, cuando llevó cautiva la cautividad, se lo lleva. Se lleva a todos los que estaban ahí resguardados, que eran los antiguos. Y el lago de fuego, que es la última parte del infierno, que en este momento no hay nadie, porque ahí es donde van a ser todos lanzados después del juicio, del gran juicio, que ya también vamos a ver eso. Hablamos en el capítulo anterior un poco de esa parte también. Entonces, Jesús aquí aparece como juez, como un guerrero y como rey, señores, con autoridad total sobre todas las naciones. Y esto es hermosísimo. ¿Por qué? Porque Jesucristo va a reinar desde Jerusalén con nosotros, y nosotros también vamos a gobernar con él todo el mundo. O sea, usted puede ser presidente de una nación, pero con un gobierno espiritual absoluto, siguiendo directrices de Jesucristo, según como hayamos orado aquí en la tierra. Si usted es arrebatado, óigalo. Ahorita yo le voy a explicar bien eso, pero antes de eso yo quiero que hablemos de la batalla del Armagedón, porque justamente él, cuando viene, están en un acontecimiento que se llama la batalla del Armagedón. La batalla del Armagedón. Eso lo podemos ver en Zacarías 14, verso 3 y verso 4. Dice: después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de Olivos. Ya le voy a explicar por qué se afirmarán sus pies en el monte de Olivos. Dice que está al frente de Jerusalén al oriente, y el monte de los Olivos se partirá en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle grande, muy grande, y a la mitad del monte se apartará hacia el norte y la mitad hacia el sur. Pero yo le explico bien esto para que usted lo entienda. Habrán algunas potencias mundiales que se van a unir con el anticristo. Resulta que el anticristo en este momento va a estar reinando, y Dios le va a dar poder al anticristo para que él pueda hacer señales y prodigios. O sea, al tercer año y medio, cuando el anticristo empieza a reinar en Jerusalén, porque él va a reinar allá, él se va a sentar en el trono de David, él va a querer proclamarse ser Dios. A los 3 años y medio se proclama ser Dios, y en ese momento él tiene autoridad para mover incluso las nubes, para sacar poderes. Él va a poder hacer eso. Dios le va a dar el poder a él para hacer eso. Entonces van a haber gobiernos que van a querer atacar al anticristo porque no van a querer que él gobierne. Los mismos que, acuérdese que el anticristo rompió todo con los gobiernos que le dieron el posicionamiento a él, o sea, los engañó. Esos manes van a venir contra él, y al venir contra él, como el anticristo tiene muchísimo poder y tiene poder sobrenatural, van a doblegarse esos poderes frente al anticristo, porque no van a lograr ganarle al anticristo. Proféticamente no tienen forma. El único que lo puede vencer es Jesucristo. Entonces ahí todos los reinos, todos los gobiernos se doblegarán ante el anticristo. Y ahí justamente ahí es donde ya viene Jesús, pero en su venida, ¿cómo va a ser? Él va a aterrizar en el monte de Olivos. Eso se llama la guerra de Armagedón, el momento que venga Jesucristo. Va a haber una guerra entre muchas naciones que se van a unir contra Israel para poderla destruir. Y justamente en ese momento
esa guerra va a ser ahí, en el Monte de Olivos, ahí en el punto al frente de Jerusalén donde Jesucristo iba a orar. ¿Se acuerdan que Jesucristo siempre iba a orar a un monte? Ahí, en ese momento, ahí en ese espacio geográfico es donde va a ocurrir todo este encuentro en la guerra de Armagedón, y ahí es donde viene Jesucristo y vence solamente diciendo ¡fu! Ya, ahí ya venció. Entonces, ¿cuál es la explicación de esto? El lugar geográfico del regreso de Jesucristo será, ¿en dónde? En el Monte de Olivos, el mismo lugar donde Él ascendió después de habérsele aparecido a 500 personas. Recuerden que Jesucristo resucita, y cuando Él resucita, Él anda más o menos 30, 40 días presentándosele a diferentes personas y entregándole, ultimando detalles para que pueda fundarse su iglesia. Se le reveló, creo que a más de 500 personas fue que se le reveló. Y justamente Él estaba posicionado ahí mismo en el Monte de Olivos cuando Él ascendió ya al cielo. Eso lo pueden ver ustedes en Hechos 11, versículo 11 y 12. Allí dio el discurso profético del fin de los tiempos, Mateo 24. Allí también fue arrestado. Allí también Él oraba con agonía. Desde allí también Él ascendió a los cielos. Desde allí Él ponía sus pies para su segunda venida. O sea, ese es el punto, literalmente, el centro de operaciones de Jesucristo, el Monte de Olivos. Cuando vayan a Israel, párense ahí en el Monte de Olivos, porque ahí es donde está el momento profético, ahí es donde sucede todo. Era su centro de operaciones, literalmente, como lo decimos en un mundo empresarial. Entonces, la batalla del Armagedón es el enfrentamiento final entre las naciones aliadas con el anticristo contra Jesucristo, contra el pueblo de Jesucristo, contra Israel. No será una lucha prolongada, porque Cristo destruirá a sus enemigos solamente con la espada de su boca, como lo decíamos ahora. Ustedes lo pueden ver en Apocalipsis 19, 21, que lo vimos ahorita. Entonces, ya entendiendo esta parte de la guerra del Armagedón, vamos a ver qué va a suceder con Satanás, porque Satanás en ese tiempo está aún, o sea, mientras está la guerra del Armagedón, el anticristo reinando, el falso profeta y todos estos inmundos y todos los mártires también siendo masacrados, porque los que se hayan quedado en el rapto van a ser masacrados totalmente, los van a descuartizar si no aceptan la marca. Mientras pasa todos estos acontecimientos, llega Jesús, y en el momento en que llega Jesús, Satanás es atado. O sea, Dios le da una orden a unos ángeles para que puedan atar a Satanás. Entonces, el falso profeta y el anticristo se van al lago de fuego. Se abre la tierra y los lanza Jesús al lago de fuego, pero a Satanás no lo manda al lago de fuego, a Satanás lo amarra. Esto lo vemos en Apocalipsis 20, verso 1 y 3. Miren lo que dice. Apocalipsis 20, verso 1 al 3 dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello, o sea, lo marcó, puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones de la tierra. Mire lo que dice: hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. O sea, si Jesucristo viene y lo vence, tira al falso profeta y el anticristo al lago de fuego, al infierno, al Seol, y no destruye a Satanás, sino que lo ata solo por 1000 años, y luego va a ser soltado por un breve tiempo. Quiere decir que aquí se arma otra película, ¿cierto? Y esta película ya la vamos a descifrar. ¿Qué quiere decir? Que Satanás va a ser arrastrado por orden directa de Dios, ¿cierto? Se le va a prohibir influenciar a la humanidad durante el reino milenial. O sea que mientras Satanás está atado, ¿va a haber gente acá? Claro que sí, ya vamos a ver qué tipo de personas van a haber en el reino milenial. No va a poder Satanás influenciar como influencia hoy en día con todos los cantantes y Bad Bunny y toda la basura que vemos hoy de Sony Music y
toda la perversión en televisión y páginas y todo eso no va a existir en el reino milenial, porque quien va a gobernar es Jesucristo, ¿cierto? Y aparte de que eso no va a existir, pues va a haber justicia absoluta porque va a estar reinando Jesucristo. Entonces, en este periodo sin Satanás, marca un tiempo de justicia, paz y verdadera adoración en la tierra. ¿Por qué? Porque ¿quién va a reinar? El justo y verdadero, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Jesucristo va a reinar en este tiempo. Entonces, hablemos un poco de cómo va a ser la manera en que Jesucristo reinará según la palabra. Recuerden que aquí no estamos inventando mitos, aquí estamos hablando de la palabra. Dice en Isaías 11, del 1 al 9, ahí usted puede descubrir, y dice lo siguiente, Isaías 11, del 1 al 9, de la raíz de Isaí era el papá de David, ¿cierto? Un vástago, Jesucristo, el Rey prometido, dice, su reinado no será según los criterios del mundo, sino por el Espíritu de Dios que reposa plenamente sobre él. Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de Jehová. No gobernará por apariencia ni por rumores, sino con justicia verdadera y discernimiento divino. Mire lo que dice. Defenderá a los pobres, hará valer la causa de los humildes, y con la autoridad de su palabra derribará la maldad. La justicia será su cinturón y la fidelidad los ceñirá. Último verso. En su reino habrá una paz tan profunda que incluso los enemigos naturales. ¿Cuáles son los enemigos naturales? Los animales que son salvajes. Miren, el lobo vivirá con el cordero, el león vivirá con el becerro, y el niño pequeño los pastoreará. No habrá daño, ni violencia, ni temor, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Entonces, señores, así será la manera en que Jesús va a reinar en el reino milenial, en que va a gobernar. Hoy en día hay presidentes que quieren gobernar así, como Bukele, por ejemplo, está haciendo algo como para gobernar así, pero obviamente está a nunca llegar, obviamente, pero yo creo que Bukele debe tener este conocimiento y por eso aplica todas estas cosas, porque yo mientras preparaba el tema, yo decía, este man aplica algunas cosas de aquí, o sea, Satanás está, pero igual aplica muchas cosas de las que están aquí. Entonces, el reino de Jesús será justo, lleno de sabiduría, sin violencia, sin maldad, con paz total y gente conociendo a Dios por todas partes. Recuerden que en el reino milenial, que va a ser aquí mismo en la tierra, que ya lo vamos a ver, que es físico, van a haber muchas naciones de la tierra que deberán rendirle cuentas al único rey sobre la tierra. Entonces ahora sí miremos el reino milenial, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿El reino milenial será físico o será espiritual? Por aquí dice alguien que en la mía dice distinto. Hay diferentes versiones. Yo siempre recomiendo que usen la Reina Valera 1960 o las Américas, que tienen un 99% de precisión en la traducción. Si ya utilizan nuevo lenguaje actual, nueva traducción viviente, ya cambia un poquitico el flow, como dice, y necesita buena interpretación, aunque es un poco más directa. A mí me gusta ir más a las que son precisas. ¿Listo, señores? Entonces, en el reino milenial, ¿cómo será? ¿Será físico o será espiritual? Era una duda que yo tenía hace un tiempo atrás, y Dios me muestra a través de su palabra que será un reino literal, físico y visible, establecido en la tierra, con Cristo reinando desde Jerusalén, señores, mientras Satanás está atado en el abismo. Lo vimos ahorita en Apocalipsis 20, verso 1 y 3, que Dios le da poder a unos ángeles para que aten en el borde del abismo por 1000 años, y luego Satanás será suelto. Ya vamos a ver para qué va a ser suelto. O sea que no es simbólico la que la Biblia nos enseña. La Biblia nos dice que Cristo regresará visiblemente, Mateo 24:30, lo vimos ahorita, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre viniendo del cielo, y entonces lamentarán todas las tribus
de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. O sea que Jesucristo se va a sentar después de eso, después de que descienda o que esté en el reino milenial, se va a sentar en el trono de David. Mire lo que dice Lucas 1, verso 32, 33. ¿Y dónde está el trono de David? Ahí en Jerusalén. Qué maravilloso, ¿no? Va a volver a ser, va a sentarse, porque cuando él vino él no se sentó. Él fue el rey, llegó y descendió a la tierra, e hizo un trabajo redentor para que nosotros pudiésemos luego venir a reinar con él, porque estábamos perdidos por la ley, no podíamos haber sido salvos, y entonces él viene, cumple la ley por nosotros, nos da salvación que depende de él, no de las obras, por fe, ¿cierto? Salvación por gracia a través de la fe, y ahora sí viene a gobernar junto con nosotros, que somos los que vivimos esperando su venida. Entonces él se va a sentar en el trono de David. ¿Y cómo vemos esto? En el trono de Salomón. ¿Cómo vemos esto? En Lucas capítulo 1, versos 32 y 33 dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. O sea que claramente vemos en la palabra que Jesucristo en el reino milenial va a gobernar desde aquí, desde Jerusalén, sentado en el trono. Qué maravilloso eso, ¿cierto? Qué hermosísimo esto. Entonces, ¿cuál es el lugar geográfico? Aquí mismo, en la tierra actual. O sea, nos transformará parcialmente, porque hay tres tipos de personas. En el reino milenial hay tres, que ya lo vamos a ver. Vamos a tener una transformación parcial mientras tenemos el reino milenial aquí. Desde Jerusalén, literal, la capital del mundo. Va a ser toda la capital del mundo, porque va a reinar sobre todas las naciones de la tierra, señores. Entonces, ¿qué sucede? A ver, miremos. Entendiendo todo esto, descifremos los tipos de personas que van a estar en el reino milenial. Hay tres tipos, apunten por ahí por favor, para que tengamos claro que hay tres tipos de personas que estarán en el reino milenial. El primer tipo de persona que va a estar, preste la atención, los santos glorificados que reinarán con Cristo. ¿Cuáles son esos? Adivinen cuáles son esos. Escríbanme ahí, adivinen cuáles son. Escriban ahí. Los arrebatados. Los arrebatados. Los arrebatados. Estos son los santos glorificados que reinarán con Cristo. ¿Cierto? Así lo decía ahorita Apocalipsis 20:6. Mire lo que dice. Bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. ¿Cuál fue la primera resurrección? En el arrebatamiento dice la palabra que primero serán levantados los muertos en Cristo y luego los que esperábamos en Él. Esta es la primera resurrección. Y estos van a ser los santos glorificados que vamos a reinar con Él. Y miren lo hermoso que pasa aquí, porque nosotros vamos a reinar, vamos a tener autoridad con Jesucristo en el reino milenial. Y miren, serán sacerdotes de Dios, Apocalipsis 20:6. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. No dice que Jesús va a reinar y nosotros estaremos, no. Dicen, reinarán con Él. O sea, nosotros reinaremos. Él como Rey de Reyes, Señor de Señores, nosotros como sus siervos fieles y verdaderos. Y reinaremos, y Él nos dará autoridad sobre naciones, sobre gobiernos, sobre leyes, nos dará autoridad para juzgar la tierra. Seremos como ángeles, dice Lucas 20:36. Lucas 20:36 dice, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, y al ser hijos de Dios, de la resurrección. ¿Sí la ven? O sea que aquí estamos viendo el primer tipo de persona que estará en el reino milenial. La primera, ¿quiénes seremos? Los que fuimos arrebatados, los santos glorificados, los reyes que reinaremos junto con Jesucristo, ¿cierto? Como vamos a ser como ángeles, no vamos a poder tener hijos, ni procrear, ni esposa, ni familia, ni nada de eso, porque nosotros vamos a ser transfigurados.
de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible y seremos como el cuerpo de Jesucristo también. Seremos transformados como se transformó el cuerpo de Jesucristo en su resurrección. Entonces ahí no vamos a tener necesidad de tener esposa, ni tener hijos, ni nada. Nosotros vamos a tener un reset donde vamos a entender que estamos gobernando con Él, y lo más probable es que yo sé que no nos vamos a acordar que teníamos esposa antes, pero hay una segunda parte y una segunda clase de personas y una tercera clase de personas que ya yo le voy a mostrar qué pasa con estas personas. Entonces sigamos hablando de las primeras. Nosotros vamos a reinar con Cristo. Apocalipsis 24 dice: y vi un trono y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. O sea que hay un trono y se sentaron sobre ellos los que tuvieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, esos son los mártires, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí hay dos tipos de personas. Está uno, los que se les dio la facultad de juzgar, y otros que vivieron y reinaron con Jesucristo. Que aquí ya están los dos, que ya vamos a descifrar cuáles son esos dos. Entonces, los que fuimos arrebatados, los santos glorificados que fuimos arrebatados, tendremos cuerpos inmortales. 1 Corintios 15, del 52 al 53. Mire lo que dice el verso 52. Y en un momento, en abrir y cerrar los ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario, dice, que este cuerpo, que esto corruptible, o sea, el cuerpo, esto corruptible, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. O sea que este es el primer segmento. Los que fuimos arrebatados vamos a tener un cuerpo inmortal, literalmente como el de Jesucristo cuando resucitó. Entonces, ¿cuáles vienen siendo las funciones de estos reyes, las funciones de estos santos glorificados, que vienen siendo los arrebatados y los que murieron en Cristo y se fueron con él en el momento del rapto? Van a gobernar con autoridad, preste la atención, sobre todas las ciudades, sobre todas las regiones del mundo, sobre todas las naciones del mundo. Jesús va a delegar funciones según la fidelidad de cada creyente en la tierra, señores. Él va a decirle: hey, fulanito, usted fue fiel en esto, tome, gobierne esta nación, tome, gobierne este continente, tome, mire, haga esto. Entonces vamos a ser como presidentes, alcaldes, gobernadores, otros van a ser concejales, otros según lo que hicimos en la tierra, ¿cierto? Mire lo que dice Lucas 19:17. Por cuanto has sido fiel en lo poco, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Aquí Jesucristo estaba narrando la parábola de las minas, que ustedes lo pueden ver en Lucas 19, del verso 11 al 27, que Jesús contó para explicar lo que iba a ocurrir cuando Él regrese como rey. O sea que Él aquí le estaba descifrando a algunas personas cómo les iba a dar gobiernos sobre ciudades, sobre países, sobre naciones. Y en Apocalipsis 5, capítulo 10, dice: y nos has hecho, dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Qué significa reinar sobre la tierra? ¿Qué significa? Pues que nosotros vamos a tener poder, obviamente sujeto a Jesucristo, autoridad para juzgar. Incluso más adelante vamos a ver un poquitico más de esto. Pero entonces, esto aplica también que vamos a tener administración, supervisión, vamos a tener justicia, vamos a tener gobierno directo bajo el Rey de Reyes, obviamente sujetos en lo absoluto a ellos. Y esto son los reyes, que vienen siendo el grupo de arrebatados, señores. Ahora hablemos de la parte 2, del segundo tipo de personaje que va a estar en el reino milenial. ¿Cuál es el segundo tipo de personaje? Préstele mucha atención. Los sobrevivientes de la tribulación que entran al milenio con cuerpos físicos. ¿Cuáles son estos sobrevivientes? Estos sí van a tener memoria. Estos sí van a tener memoria. ¿Cómo la ven?
estos sí van a tener memoria. Mire que estos también van a poder tener hijos, tener esposas. ¿Por qué? Porque estos son el grupo de los salvos que tendrán también cuerpos glorificados y que cogobernarán, o sea, no gobernarán, no reinarán con Jesucristo, sino cogobernarán junto con Cristo y administran y enseñan y juzgan también. Eso lo vemos en 1 Corintios 6:2, que dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Estos vienen siendo los santos. ¿Se acuerda que en Apocalipsis, cuando están persiguiendo a los mártires en el final de la tribulación, dice: y se le dio poder para perseguir a los santos? Estos son los santos que estamos hablando aquí. O sea que los primeros arrebatados vamos a estar siendo como ángeles, ¿cierto? Reinando con Jesús, gobernando sobre toda la tierra. Y los mártires que no aceptaron la marca y se dejaron decapitar y descuartizar para no rendir su creencia al anticristo, van a tener unos cuerpos glorificados también para cogobernar junto con Cristo. Van a administrar, enseñar, juzgar, ¿cierto? Eso lo dice 1 Corintios 6:12. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Aquí usted va a poder tener familia, va a poder procrear, seguir avanzando las generaciones, pero por 1000 años, ¿no? Obviamente por 1000 años es mucho también, mucha generación la que se avance. O sea que van a haber, digamos que otro tipo de escrituras, o no sé, va a haber como un replanteamiento, no sé, de pronto saldrán por ahí algunos otros escritores que vayan escribiendo hacia más adelante que pueda pasar. No lo sabemos, no está escrito, pues supongo yo que puede ser así. Entonces, señores, miren, ¿cuál es la diferencia del cuerpo de los reyes, que vienen siendo los santos que fueron arrebatados, y el cuerpo de los mártires, que son los salvos? Recuerden que yo les he dicho, los salvos son millones, pero los arrebatados son pocos, señores, ¿cierto? Entonces, la diferencia entre los reyes y la diferencia entre los mártires: reyes arrebatados, mártires soportaron la tribulación y la gran tribulación, es que los reyes tienen cuerpos glorificados como los de Jesús al resucitar. En Filipenses 3:21 dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Sí la ven? Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, vamos a tener un cuerpo incorruptible, un cuerpo inmortal, sin pecado, sin enfermedad, sin muerte. ¿Sí la ven? Ahora, el grupo de los salvos van a tener cuerpos naturales, van a tener cuerpos físicos. ¿Qué quiere decir esto? Posiblemente la generación vaya, o sea, el ser humano viva hacia un tiempo, porque se le van a alargar los días, pero vive un tiempo y muere. O sea que va a estar en cuerpo físico por un tiempo más, hasta que tenga que morir su edad. Obviamente de ahí para allá, pues él ya va a ser salvo, pero él no va a gobernar como gobiernan los arrebatados. Recuerden que yo he dicho que en el cielo vamos a ser como un estadio de fútbol. Unos vamos a estar en palco, otros en gradería, otros en platino, en gradería alta, baja, y vamos a tener, digamos que ese tipo de jerarquía según como fuimos de fieles con el Señor aquí en la tierra. Entonces, señores, la tercera parte, ¿cuáles vienen siendo? Préstele atención pues a esta tercera parte. Préstele mucha atención. ¿Cuáles son los terceros? Los terceros, dice: los sobrevivientes de las nuevas generaciones nacidas durante esos 1000 años. O sea, en este momento hay familias archirricas y poderosas. Por ejemplo, Zuckerberg compró en Hawái una isla y por allá está creando unos búnkeres. En este momento en Estados Unidos, en Brasil, en algunas partes del mundo, los poderosos están creando unos búnkeres, y en este momento hay un plan para crear una ciudad. Creo que ya la están desarrollando. Le han metido como 21,000 billones no autorizados el gobierno de Estados Unidos para crear unos búnkeres, una ciudad subterránea, y ya está, o sea, la ciudad subterránea ya está muy avanzada. Entonces ya la gente sabe lo que va a pasar, y ellos saben que no van a ser salvos, porque ellos son los que pilotean el mundo,
y para ellos poder pilotear el mundo tienen que rendirle cuentas a Satanás, que es el príncipe de este mundo, que tiene unas jerarquías que vienen siendo seres demoníacos liderando a un grupo que se le llaman los Illuminatis, o los dueños del mundo, los banqueros, los fascistas. De ahí ya viene otro segmento que viene siendo toda la masonería que entra hacia los gobiernos, hacia las leyes, hacia la educación, todos los dueños de las farmacias, de los grandes sistemas, de la farmacéutica, de la educación. Todo esto viene como en una pirámide, y toda esta gente, incluso la música, los artistas, Hollywood, todo esto, tienen que rendirle cuentas a esos manes, y para rendirle cuentas a esos manes, a los reyes de este mundo, a los duros de este mundo, que vienen siendo fascistas satánicos, y Satanás encima de todo, reinando. Satanás reina en Suiza, él vive en Suiza, y desde allá viene su gobierno. Por eso es que allá está la ONU. Entonces la Organización Mundial de la Salud está allá en Suiza, o sea que el man está claro. Todo el mundo sabe que, o la mayoría de personas que son despiertas saben que desde allá es que viene toda la película. Los capitanes que están haciendo búnkeres, pues ellos ya han pactado con sangre para Satanás. Les toca hacer sacrificios humanos, toman adenocromo para regenerar sus células y potencializar su coeficiente y poder ampliar su nivel de conciencia. Y estos manes ya saben todo lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Entonces ellos lo que van a hacer es que están creando su plan de escape o su plan de supervivencia, para que cuando venga todo esto, ellos puedan sobrevivir. Toda esta gente va a empezar a repoblar la tierra en el reino milenial. Y al repoblarla, pues siguen naciendo muchas generaciones. Imagínense, por 1000 años. Va a haber otra historia, casi que media historia, de lo que hemos vivido ahorita desde que Jesús viene hacia acá. Entonces, en Zacarías 14, verso 16 y 17, dice que los sobrevivientes de las naciones subirán cada año, año tras año, a adorar al rey, quieran o no lo quieran, sean millonarios, sean fascistas, satánicos, lo que sea, que los manes hayan quedado. Esos eran los que controlaban el mundo, los que manipulaban el mundo, los que enfermaban al mundo. Ellos ya no van a tener más poder para abarcar, ellos simplemente van a poder respirar y sujetarse, porque ya no va a estar Satanás y van a tener que sujetar ante el Rey de Reyes, que es Jesucristo. Entonces, ellos cada año van a tener que subir a Jerusalén a hacer un acto de obediencia y reconocimiento al gobierno de Jesucristo, que reinará desde Jerusalén y lo hará con vara de hierro. ¿A qué se refiere? Se refiere que lo hará con vara de hierro, que va a haber juicio para los que no vayan a celebrar las fiestas a Jerusalén. Ya vamos a ver qué tipo de juicio va a haber. Entonces, según Zacarías 14:16, dice que ellos no reinarán con Cristo, o sea, los que se quedaron. No estoy hablando ni de los mártires ni de los arrebatados, no. Estoy hablando de los que se quedaron ya, que sobrevivieron a la ira, al gran desastre en búnkeres y todo esto. De ellos estoy hablando. Entonces, resulta que ellos no van a reinar, pero deben de obedecer absolutamente al gobierno de Jesucristo. Deben de subir cada año a Jerusalén a entregarle rendición y celebrar las fiestas, aunque no lo quieran. Tienen que ir a celebrar las fiestas de los tabernáculos. Los tabernáculos son las fiestas que durante todo el Antiguo Testamento se celebraban cuando la presencia de Dios habitaba entre nosotros. Entonces cada año se celebran estas fiestas y ellos tienen que ir. Todos los moradores de todas las naciones tienen que ir a esto. Y según el verso 17 de Zacarías 14, nos explica también que Dios exigirá una adoración anual. Y si una nación se rehúsa a adorar al rey, entonces no habrá lluvia para ellos. Es decir, Dios detendrá las bendiciones, la provisión, la cosecha, les seca la tierra y entonces los verá obligados a ir a adorar al Señor, aunque no lo quieran. ¿Esto qué demuestra? Que aunque Cristo reina, habrá una libre agencia, que normalmente se le dice libre albedrío, pero el libre albedrío no existe. Lo que existe es la libre agencia. Luego les explicaremos un poco acerca de eso. O sea que habrán obedientes y habrán ¿quién?
rebeldes. Unos que vayan y se sujeten a la adoración y otros que no. ¿Qué nos enseña esto, señores, sobre el reino de Jesucristo, el reino milenial? Que Cristo reinará como un rey mundial desde Jerusalén, que habrá un sistema de adoración y de influencia, de adoración y de influencia anual, donde Dios literalmente casi que los obliga a venir a adorar, si no va a descender juicio sobre esas naciones, y su gobierno será justo, visible, global, y castigará el pecado con consecuencias inmediatas, señores. Ya lo hablamos ahorita, que va a lanzar juicio, puede tirar apagones, puede dejar de llover, que las cosechas los árboles dejen de dar cosechas, y con esto literalmente paraliza a las naciones. En conclusión, señores, solo los arrebatados y los salvos, serán glorificados y reinarán con Jesucristo en el reino milenial. ¿Estamos claros, señores? Por eso hay que estar claros hoy. Por eso es que nosotros tenemos que estar listos para irnos. ¿Quién está esperando al Señor? Escriban ahí en el chat, ¿quién está esperando la venida del Señor? Entonces, ¿cómo será este gobierno? Literal, será un gobierno justo, será un gobierno universal, con Cristo como rey desde Jerusalén. No habrá corrupción, señores. No habrán elecciones, porque Dios va a gobernar sobre todas las naciones. Ya no va a haber eso de Petro ni nada de esa vuelta que roban la votación. Y Jesús va a juzgar con sabiduría divina. Isaías 11, 3, 4, lo vimos ahorita. Las naciones irán a adorarlo. Lo acabamos de leer también en Zacarías 14. Y habrá adoración, señores. Adoración. Lo más probable, obviamente, bíblicamente, es que Jesucristo esté en el trono de David, como lo decía ahorita Ezequiel 40, que está en el trono de David, recibiendo la adoración del pueblo. Entonces, señores, ¿cómo será la vida ahí? No habrán guerras globales. La tierra será fértil, será restaurada totalmente. Los animales no serán agresivos. O sea, usted va a poder estar con un león, con un oso ahí dándole. Ahí ya voy a poder yo tener miquitos, que mi sueño es tener un miquito en la casa jugando. Le meto un león también ahí en el patio y no nos va a hacer nada, pero pues como ya no vamos a estar, nosotros vamos a estar, los arrebatados vamos a estar gobernando, ¿no? Como cuerpos celestiales, ¿no? Entonces, aunque si pasa usted al reino milenial con cuerpo físico, ahí va a poder comprarse un león, que ojalá no pase, porque el sufrimiento va a ser brutalmente agresivo, el sufrimiento. Entonces las personas vivirán más tiempo. Isaías 65:20 habla de que el tiempo de las personas en este reino milenial será mucho más prolongado y Satanás estará atado. Por tanto, habrá paz y habrá un orden absoluto, porque va a gobernar al Rey de Reyes, señores, el Rey de paz, señores. Entonces, ¿qué pasa al finalizar estos 1000 años? Satanás será soltado brevemente, mire, para tentar a las naciones. Apocalipsis 20, versos 7 y 9, mire lo que dice. Cuando los 1000 años se cumplan, estamos hablando de qué pasará al finalizar los 1000 años. Entonces dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que estén en los 4 ángulos de la tierra, o sea, por todas las puntas. Gog y Magog, al fin de reunirlos. Luego hablamos de Gog y Magog, al fin de reunirnos para la batalla. Esto ya es otra guerra, ¿no? Pero no hemos llegado a ese punto. El número de los cuales es de la arena, el número de los cuales es como la arena del mar. Entonces, señores, miren, aquí es donde por un tiempo va a ser suelto. ¿Cuánto puede ser ese tiempo? Yo creería que pueden ser algunos meses, donde Satanás después de esos 1000 años va a ser soltado y él va a llegar a engañar a las naciones de la tierra por todos los 4 ángulos. O sea, él va a estar literalmente, él llega de una a tirar a gobernar y va a engañar. Como Jesucristo está reinando, con Jesucristo ahí, Jesucristo le va a permitir salir
y engañar a los últimos moradores de la tierra. Entonces, muchos hijos nacidos durante el milenio lo seguirán a él en la rebelión final, que ya son hijos literalmente de la perdición, y Dios destruirá esa rebelión con fuego, que ya viene siendo otra guerra que va a haber justamente después de eso, cuando ya vence literalmente a Satanás y a todo su plan que tenía, a sus últimos moradores que alcanzó a engañar. Bueno, un segundito. Dios destruirá todo eso con fuego, y luego viene el juicio entre el gran trono blanco. Ahí es donde viene lo que estamos hablando, pero luego lo tocamos bien a profundo para que no nos descentralicemos de donde estamos. Señores, después de esto vendrán cielos nuevos, vendrá tierra nueva, y ya nosotros vamos a reinar por toda la eternidad con Jesucristo, que es precisamente lo que vamos a hablar en el siguiente capítulo. Señores, en conclusión resumida, el reino milenial es literalmente físico. Desde aquí, desde Jerusalén, Jesús gobierna con los santos glorificados. Habrán también humanos que sobreviven a la tribulación y van a repoblar la tierra. Será una era de paz, de justicia, de longevidad, porque serán largos los días de las personas, y de gloria, señores. Y el cumplimiento visible del plan de Dios va a ser en esta tierra actual. Hay gente que cree que se va para otro lado, para otra dimensión. No, va a ser exactamente aquí, antes del estado eterno, que posterior a este capítulo vamos a ver cuál es el estado eterno. Entonces la explicación es que el reino milenial será un tiempo literalmente de 1000 años, como lo dice Milenial, donde Cristo va a reinar. Habrá justicia perfecta, la creación será restaurada y Cristo será el único rey. El único rey, señores. Y su ley se establecerá con rectitud. No hay nadie que vaya a gobernar, ni que exista en la existencia que pueda gobernar como Jesucristo. Lo está describiendo aquí porque Él es el creador de todo. Señores, la segunda venida de Cristo no es un mito. Es la promesa profética que cierra el ciclo de la maldad y abre el ciclo de la restauración. ¿Sí la ven? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos bien? Hágale así tac tac a la pantalla para que llegue a más personas esta película. Entonces, su regreso marcará el fin del reino, señores. Todo el fin del reino del hombre y el inicio del reino de Dios en la tierra, y el juicio será justo, como nunca lo ha habido. Nunca había sido justo el juicio aquí, solo con Jesucristo va a poder ser justo, y el reinado será glorioso, señores. Entonces la pregunta que yo le hago a usted es: ¿estás reinando con Cristo o estás resistiéndolo? ¿Qué estás haciendo? En el próximo capítulo, ¿qué vamos a ver, señores? El juicio final y la eternidad en gloria. Aquí es donde vamos a ver el juicio entre el gran trono blanco. ¡Boom! ¿Qué pasa después de estos 1000 años? Y luego, ¿qué va a pasar ya en la eternidad? Porque todo está escrito. Todo está escrito. Señores, hoy en día el problema no es el pecado. Hoy en día el problema es la falta de revelación. Las personas, por falta de revelación, no están viviendo la vida que quisieran vivir, ni están reinando con Jesucristo como Él quiere que nosotros reinemos con Él. Con esto finalizamos este capítulo 3 de la serie El final ya está escrito de Apocalipsis. Dios te bendiga por escuchar este mensaje. Espero que haya sido de mucha edificación. Recuerde seguirnos en las redes sociales, Tribu Yenelipse, Pastor Brandon Villaquirán. También puede entrar a nuestros canales que están en WhatsApp. Y conéctese con nosotros a la Tribu School también, que tenemos una doctrina hermosísima, el Evangelio de la Gracia, donde lo edificamos todos los martes a las 7 de la noche. Entonces vaya corriendo, métase a los grupos, y si usted cree que este mensaje es para algún amigo suyo y le sirve para edificación, compártalo. Déjenos un comentario, por favor, que esto nos va a ayudar muchísimo para ir mejorando nuestra calidad. Y si desea hacer alguna donación a la Tribu Yenelipse, aquí debajo en el enlace está el enlace de PayPal. La gracia del Señor esté contigo. Chao, chao.